en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, por favor siga la lectura a través de la pantalla, porque vinimos a escuchar a Dios. Vine a escuchar a Dios, dígale a su vecino. Muy bien. Si están preparados, digan amén. Bueno, hay como 3 preparados. Espero que todos se animen para leer. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con profundidad y con muchísima sencillez, al punto de que no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que están hoy aquí. De manera especial nos alegramos por las personas que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Bendecimos también en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y como siempre, Señor, yo te pido que uses mi vida, mi boca, para predicarnos solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Y a cuántos nos interesa conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? A todos, ¿verdad? Todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque Él es bueno, Él es perfecto, Él es bondadoso, digan amén. Y en este par de versículos el Señor nos deja conocer, sin duda alguna, cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? A nosotros quisiéramos que la Biblia nos dijera, mañana al despertar te van a atender con un desayuno en la cama, te van a llevar. Eso es adivinación. Eso no viene de parte de Dios. Pero la voluntad de Dios está aquí. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Pero pareciera que ese versículo para nosotros opera de manera distinta. Porque yo no veo ni experimento en mi propia vida un cristianismo siempre alegre, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo. Más bien como que nos gustaría que la redacción del versículo fuera, estén casi siempre tristes, acongojados. Cuando estén en la espantosa, oren. Antes no. Y renieguen todo el tiempo. ¿O no? ¿O solo yo? Yo siempre digo, ustedes son muchísimo más espirituales que yo. ¿Sí? Yo no merezco ser su pastor, ustedes merecerían tener un pastor mucho más espiritual. ¿Sí? Porque yo experimento eso. Es más lo que vivimos tristes, preocupados, es menos lo que oramos con Dios y es más lo que renegamos que lo que estamos agradecidos con Dios. Y lo que hacemos es perdernos la voluntad de Dios, perder lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros.
Y sin embargo, nos perdemos de eso. Si ustedes se dan cuenta, en medio de la alegría y la gratitud está la oración. ¿O no? Vuelvan a leer su versículo. Siempre alegres, oren sin cesar y agradezcan. Es decir, el vínculo de la gratitud, el vínculo con la alegría, es la oración. Porque la oración es la que nos comunica con la fuente de todo poder. Con la fuente de todo poder, que se llama Dios. De nada nos sirve tener un carro último modelo, las llaves del carro, todos los documentos del carro, si el carro no tiene batería. No sirve de nada. De nada nos sirve buena presencia, recursos económicos, buena posición social, si estamos desconectados de la fuente. Si estamos desconectados de la fuente. ¿Vivimos alegres y agradecidos siempre, iglesia? ¿Vivimos comunicados todo el tiempo con Dios? Diga conmigo, alegres, orando, agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Para los que gustan de anotar el título de la prédica, alegres y agradecidos. Alegres y agradecidos. Digan un amén alegre. Porque dicen, amén. Estamos comenzando diciembre. Se supone que es el mes de más alegría, de más cosas buenas, de recordarnos, de darnos regalos. Digan amén. Pero a algunos o la mayoría nos gusta más la maldita Navidad. Otra vez Navidad. Y los cristianos evangélicos o protestantes nos da por darle palo a todos los que celebran Navidad. Y somos cristianos. Bernardo, es que en diciembre no nació Jesús, ¿y qué importa? ¿Qué importa? Ojalá celebráramos Navidad los 12 meses del año. Sería una ocasión importantísima para compartir con la gente. Pero nos movemos es en las bobaditas. Uy, esa iglesia puso bolas ahí al entrar. Va de retro Satanás. Hoy vistieron árbol. No, eso es terrible. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Acaso usted le va a orar al árbol? ¿Acaso usted le va a orar a las bolas de Navidad? Ay, bolita roja, bolita... No, estamos felices porque nació el Mesías. ¿Por qué Dios dirá que su voluntad es que estemos alegres siempre, que oremos sin cesar y que demos gracias en toda situación? Note que no dice, den gracias por todo. No, eso sería absurdo, ¿verdad? Porque si tengo un cáncer, no voy a decir, Señor, gracias por el cáncer. ¿No? Pero me dice, sea agradecido en toda situación. Señor, me han diagnosticado cáncer, pero tú tienes el control. Tú tienes la última palabra. Yo no tengo por qué entristecerme, yo tengo que estar alegre porque tú vas a aterrar a los médicos. Y va a ser una oportunidad de compartir. Entonces, hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros si nosotros cumplimos con su voluntad. Estar alegres, orar sin cesar y ser gratos con Él en toda situación. Lo primero que encuentro que Dios nos da, el primer beneficio que nos da cuando estamos conectados a Él, cuando estamos alegres, cuando estamos gratos, se llama paz interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa la situación que estemos viviendo, pero eso se logra si estamos orando siempre, si estamos alegres en toda ocasión, agradecidos en toda situación. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Alégrense siempre en el Señor.
¿Cuándo hay que alegrarse? ¿Cuándo hay que alegrarse? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese aplauso es para Dios, iglesia. Si se lo va a dar, déselo de verdad a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren cero estrés en su vida? Paz interior. Ahí está la clave. Mire, siempre alegres, nada inquietos, presenten sus peticiones a Dios en oración y denle gracias. ¿Qué habíamos leído que era la voluntad de Dios? Alegría, oración y gratitud. Y aquí vuelve y juega. Estén siempre alegres. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. ¿Cuál es el problema? La peor situación, Dios tiene el control. Ahora, note que dice que su amabilidad sea evidente a todos. Es una manera de demostrar nuestra alegría. No es que vamos a vivir mostrando los dientes todo el día. Pero ¿cómo se refleja la alegría en Cristo? En que somos amables. Amables. Nuestra amabilidad tiene que ser evidente a todos. Que se note, que la gente diga, ¿por qué ustedes son diferentes? Mientras todo el mundo hace cara de que el mundo le huele a feo. Ustedes no, ustedes saludan, tienen una sonrisa a flor de labio, tienen una palabra para animar, que su amabilidad sea evidente a todos. Cero inquietud porque Dios tiene el control. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Qué enemigo puede ser más poderoso que el Señor? Ninguno. Pero vivimos estresados. Vivimos angustiados. Y usted dice, Bernardo, pero es que usted no conoce mi situación. Sí, yo no la conozco, no tengo ni idea. Pero conozco la situación del que escribió la carta. La escribió el apóstol Pablo. Y usted puede imaginarse que el apóstol Pablo estaba en alguna de las playas de Italia, tomando el sol, con algunas chicas echándole, como están ahorita ustedes, con los ventiladores. ¿Sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando dijo, alégrense? No se inquieten por nada. Dele gracias a Dios por todo. ¿Sabe dónde estaba? Preso. Esperando juicio para que lo mataran. Pero él dice, Dios tiene el control. ¿Por qué voy a entristecerme si Dios tiene el control? Diga conmigo, alegría, oración, gratitud, igual paz interior, cero estrés. Y si le parece poco, el ejemplo nos lo dio el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que él era primo de Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Ok. ¿Se acuerdan que había un rey que no le gustaba ni poquito que viviera Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le cantaba la tabla. Y entonces lo manda decapitar. Y le informan a Jesús. Decapitaron a Juan el Bautista. Era su primo, su pariente. ¿Y qué hace el Señor? Él dice a los discípulos, chicos, voy a orar. Y se aparta a orar. Y los discípulos lo siguen. Y la multitud lo sigue. Y él se da cuenta que hay una gran multitud. Y dice la Biblia que él siente compasión por la gente. Y quiere alimentarlos.
quiere darles de comer porque está de noche. Ya va a atardecer y la gente no ha comido. Está mostrando su amabilidad con la gente. Su amabilidad con la gente. Y le dice a los discípulos, hey, denles de comer, hermanos. Esa gente, porque los discípulos habían venido a decirle que se vayan porque no hay comida. Y el Señor dice, aliméntenlos. El Señor muestra amabilidad. Mira conmigo, oración, amabilidad. Y le dicen, mire, lo único que hay es esto. Y él coge lo poquito que había y dice, Padre, gracias. Gratitud. Padre, gracias. Y comienzan a repartirlo. Terminan de picnic. ¿O no? A lo colombiano, paseo de olla. Terminaron de paseo de olla todos sentados, digan amén. Disfrutando. Oración, alegría, gratitud, amabilidad. Esa es la voluntad de Dios. Y eso nos brinda paz interior. Mire lo que dice Romanos 12, del verso 12 en adelante. Alégrense. Tampoco alegres ustedes, ¿no? No podemos leer y estar alegres, Bernardo. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Sean amables. ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? Uy, pero es que es así. Se lo merece porque es una serpiente. Es una creación de Dios. Y si es creyente, es hija de Dios. No maldigan. Alégrense. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía. ¿Qué pasó? Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Los mejores para orar, los mejores para compartir la palabra, los que más teología sabemos. El ejemplo nuestro se llama Jesús de Nazaret. Y la característica principal de él fue humildad. Humildad. Él no tenía problema en quitarse el manto, coger una toalla y lavarle los pies a los discípulos. Tranquilo. Él sabía quién era, de dónde venía, cuál era su misión en la tierra y a dónde iba. Cuando usted tiene clara su identidad, usted sirve sin problema. Sirve sin problema. No se le cae nada. No pierde un pedazo. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Y termina, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Diga conmigo, alegría permanente, oración constante, gratitud en toda situación. ¿Eso qué me brinda? Paz interior. Paz interior. Entonces, es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios, que me ordena alegría, oración y gratitud. Pero ¿qué más me brinda la voluntad de Dios de estar siempre alegre? Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. ¿Cuántos tienen hijos? Ok. ¿Cuántos fueron hijos? Todos, ¿no? Bueno. Usted tiene más relación, más cercanía en su relación con el hijo que
de vez en cuando ella le dice, papá, quería decirte gracias. Eres lo máximo, papá. Tú me haces esto, me ayudas en esto, siempre estás pendiente. ¿Cómo es la relación con ese hijo? Estrecha, ¿verdad? Estrecha. O con el hijo que nunca llama, o nunca dice nada, o nunca agradece nada. Sigue siendo hijo, ¿verdad? Pero la relación, ¿cuál relación es mejor? ¿Con quién se relaciona usted mejor? ¿Con el hijo que siempre está alegre, que está contento, que usted a veces lo tiene que trancar? Como decían los abuelos, es mejor trancar que arriar, mijo. ¿O con ese que nunca expresa nada? Con el que está alegre, ¿verdad? Con el que tiene comunicación con nosotros. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué quiere? ¿Que los hijos de Dios vivamos tristes o alegres? ¿Hablemos con Él o nos callemos? Tengamos comunicación todo el tiempo, que seamos agradecidos. Le digamos, Señor, gracias porque me desperté, gracias porque tengo familia, gracias porque tengo esperanza, gracias porque tuve donde dormir, gracias, gracias, gracias. Eso mejora la intimidad muchísimo. Y Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Mire lo que dice Hechos 16, versos 22 en adelante. Los pongo en contexto. Pablo y Silas están caminando y una mujer que tenía don de adivinación empieza a ir detrás de ellos, ¿sí? Y a decir, estos son unos ungidos de Dios, son los voceros de Dios, síganlos, no sé qué, ¡ah! Eran como las porras de Pablo y Silas. Y Pablo se voltea, la reprende y le dice, espíritu de adivinación, fuera. Y resulta que esa señora tenía un muy buen negocio, le entraba mucha plata y había gente que dependía de ella. Entonces se ponen molestos con Pablo y los meten a la cárcel por hacer lo bueno, porque lo que hicieron fue liberarla de un demonio. Y ahí arrancó la lectura. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, ¿cuántos? Muchos. Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir esta orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con un cepo. Mire la situación, oiga, les quitan la ropa, les dan látigo, los golpean, los mandan a la cárcel, pero no a cualquier calabozo, sino al calabozo del más fondo de los fondos, y lo amarran a los pies. Al que escribió siempre alegres, orando siempre, agradecidos con Dios en toda situación. Esa es la voluntad de Dios para ustedes. A Él lo tienen en esa situación. Y mire lo que dice. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a renegar. Eran muy parecidos a Bernardo. Y entonces le decían, Señor, ¿cómo es posible? Si hicimos lo bueno, si estamos haciendo tu obra, ¿cómo me pasa eso a mí? ¿Me suena familiar? Tenían todo el derecho de haber renegado. Tenían todo el derecho de estar tristes. Tenían todo el derecho de no querer hablar con Dios. Y sin embargo, mire lo que pasa. Lo que hicieron fue que se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque eso mejora, no solo nos da la paz interior, como vimos en el primer punto, sino que mejora mi intimidad con Dios.
¿De dónde lo saco? Mire lo que dice. Y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ese aplauso es para Dios, iglesia. ¿Qué es lo que Dios más quiere para nosotros? Libertad. Libertad. Y la gratitud, la alabanza a Dios, la alegría siempre, la oración, mantiene la intimidad y viene la libertad. Si no estamos conectados a Él, ¿cómo? Quedaron libres, dice. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pablo y Silas no dijeron como hubiera dicho yo, uy, puro Dios. Se abrió la puerta, se soltaron las cadenas, puro Dios, yo de aquí me voy. No, él sabía que había que respetar a las autoridades, digan amén. Y él sabía lo que estaba pasando, era un milagro de Dios ese terremoto. Cuando usted alaba, el Padre se alegra. Cuando usted empieza a alabar, ¿no es cierto? El Señor empieza a llevar el ritmo. ¿Sí? Y usted sabe lo que pasa cuando el Todopoderoso hace esto. ¿Y qué tal si le da por hacer con el piecito? ¿Qué va a pasar? Se va a mover toda la tierra. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero, todos. Mire la influencia de un hombre pegado a Dios. Los demás presos tampoco se fueron. Pablo debió decir, quietos todos, aquí conmigo. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, iglesia? Alegres siempre, orar sin cesar, agradecidos en toda situación. ¿Eso que nos brinda? Paz interior. Diga conmigo, paz interior. Y diga conmigo, intimidad con Dios. ¿Por qué Dios nos dice que eso es? Porque tiene beneficios para nosotros. Terminaron evangelizando al carcelero y a toda su familia. Dice que después fueron a la casa de él y le compartieron a toda la familia. Y el carcelero fue y le contó a las autoridades lo que había pasado y dijeron, ay, suéltenlos. Los soltaron a todos. Digan amén. Mira lo que dice el Salmo 100. Salmo 100. Aclamen alegres. Hay como 3 alegres. Oiga, la voluntad de Dios es que estemos siempre alegres. Siempre alegres. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Ahí está la gratitud. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. ¿Se da cuenta la importancia de llegar temprano a la alabanza? ¿Ah? Yo no les voy a decir nunca, tienen que llegar a tal hora. Es su relación con Dios. Y una manera de agradecerle es, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Mire lo que dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza.
Denle gracias. Alaben su nombre. ¿Se fija por qué yo domingo a domingo les digo, por favor, aunque sea una vez a la semana, el domingo, congreguémonos? No podemos ser ovejas de su prado por allá solos, perdidos. Yo puedo cantar en el baño, Bernardo, sí, pero no está cantando en congregación como Dios quiere verlo, no está en familia, no está en familia. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Diga conmigo, alegría permanente, oración constante, gratitud en toda situación. Grave es eso, esa es la voluntad de Dios para su vida. Está en Primera de Tesalonicenses, donde comenzamos a leer. ¿Qué nos brinda? Paz interior. Y nos brinda intimidad con Dios. Una tercera cosa que nos brinda, edificación espiritual. Nos da madurez espiritual. Refleja nuestra madurez espiritual. Si siempre estamos alegres, si siempre estamos orando, si siempre estamos agradecidos. Edificación espiritual. Mire lo que dice Colosenses 2, 6, 7. Colosenses 2, 6, 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Cómo lo recibieron? Por fe, ¿verdad? Decimos que somos salvos al recibir al Señor por fe. ¿Quién puso la fe en nosotros? Dios, es un regalo de Dios. Entonces nos está diciendo el apóstol, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, es decir, por fe, como Señor, vivan ahora en Él. Y mire lo que dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y atención iglesia, y llenos de gratitud. Mire la secuencia, por fe somos salvos. Por fe aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por fe tenemos que vivir diariamente en Cristo Jesús. Cristo es el que vive en nosotros, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Llenura del Espíritu Santo. Si usted quería saber en qué consiste la llenura del Espíritu Santo, es en eso. La llenura del Espíritu Santo es que cada vez vivo menos en mis fuerzas, menos en mi propia inteligencia, menos en mis conceptos, menos en mi naturaleza pecaminosa, y cada vez Cristo vive más en mí. Esa es la llenura del Espíritu. Dejar que Cristo obre en todas las áreas de nuestra vida. Y dice que además por fe tenemos que ser arraigados. ¿Qué es arraigarse? Echar raíces. Afianzarse en el piso, estar correctamente cimentado. Y dice, y además edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos, plenos de gratitud. ¿Plenos de qué? De gratitud. Entonces, ¿cuántos beneficios trae para nosotros el comprender claramente la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo que nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, vivan agradecidos con Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántas veces lo habremos leído? Y todos decimos, amén. Y después salimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Cabezón, te la dije. ¿O no? Es que ahí dice que esa es la voluntad de Él, que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar, que vivamos agradecidos en toda situación. Ahora, note lo que les dije hace un rato. ¿Cuál es la conexión entre la alegría y la gratitud? La oración. Porque vamos a estar siempre conectados con la fuente de alegría, con la fuente de gratitud. ¿Y qué nos brinda si nosotros vivimos esa voluntad de Dios en nuestra vida? Lo primero, paz interior.
paz interior. No nos vamos a inquietar, sabemos quién tiene el control, vivimos agradecidos, no hay problema. Lo segundo que nos brinda es intimidad con Dios, o sea, nos agarramos más del Señor, nos hacemos más a Él, van a suceder milagros en nuestra vida, milagros verdaderos. ¿A usted le ha pasado como a mí que usted al comienzo, cuando usted comienza a caminar con el Señor, usted ve que la gente dice, no, es que el Señor me dijo y el Señor hizo el milagro y Señor, y usted dice, ¿y? ¿Cómo será que habla Dios? ¿Cómo será? Porque a Él sí y a mí no. Es por eso, si tenemos más intimidad, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Se manifiesta en nuestra vida. Y podemos decirle a la montaña, quítate de ahí. Y la montaña se va a quitar. Porque es Dios el que lo hace, digan amén. Y además nos da edificación espiritual. Nos permite crecer, nos edifica. Crecemos espiritualmente cuando hacemos la voluntad de Dios. Siempre alegres, orando sin cesar, gratos en todo con Él. Yo no sé si a ustedes como a mí les parece que el apóstol Pedro, era el más impulsivo de todos. Era el más impulsivo. Además era de temperamento colérico. Era bocón. O sea, hablaba. Yo muchas veces le tengo que pedir a Dios perdón por eso. Porque yo soy lenguilargo. Sí, lenguilargo. O sea, yo hago bromas que después digo, ay, perdóname. Me toca pedirle perdón a la persona. Porque soy broma. Una pregunta, iglesia al margen. ¿Ustedes creen que las suegras resucitan? Solo para salir de dudas. Pero verdad, yo a veces suelto la boca con una broma y después digo, ay, me toca pedir perdón. ¿Sí? Una vez llegué a la oficina y tenía un montón de empleados a mi cargo. Y llegué y dije, buenos días todos, ¿qué han hecho? Nada, como siempre, ¿no? No alcancé a dar un paso más y dije, no, a ver muchachos, perdón. Perdóname, yo soy bocón, eso no tiene nada que ver con ustedes son una bendición. Pero Pedro era igual, se le salían las cosas a borbotones. Pero no me cabe la duda que era un tipo alegre. ¿Sí o no? Pedro era un tipo alegre. Vivía en comunicación con Dios, porque era del círculo íntimo del Señor. Estaba todo el tiempo con Él. Él, Juan y Jacobo eran la rosca del Señor. Ese era su círculo. Vivía en contacto con Él y vivía agradecido. Ahora, piense en cuál de los discípulos del Señor fue el que más crecimiento mostró. Pedro, ¿o no? ¿Quién fue el único que bajó de la barca? Los otros se quedaron tranquilamente sentados, ninguno arriesgó. El único que bajó fue Pedro. ¿Mm? ¿Quién fue el que dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? Cuando él dijo, ¿ustedes también se quieren ir? A ver, muchachos, ¿ustedes se quieren ir? Gracias, los vi, hasta luego. Si se quieren ir, vayan. Si se les parece muy dura mi enseñanza, hasta luego. Todos callados. El único que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Y cuando el Señor va y les pregunta, oiga, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos le dicen, no, que Elías, que bla, bla, bla. Bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? A ver, aquí entre nos, ¿ustedes quién cree que soy yo? 11 mudos. Y el único que abre la boca y dice, tú eres el Cristo.
tú eres el Mesías, digan amén. ¿Le parece poco crecimiento? Y él le dice, el Señor le dice, eso te lo ha revelado mi Padre. Tremenda comunicación, alegre, orando, agradecido, comunicado con Dios, edificado. Era el que más crecía al pie del Señor. Si nosotros dejamos que la voluntad de Dios opere en nuestra vida, vamos a tener paz interior, intimidad con Dios, crecimiento espiritual. Bajaremos de la barca, veremos los milagros, tendremos lo que Dios tiene para todos nosotros. Mire lo que dice Colosenses 1, Colosenses 1:9 en adelante. 1:9, la parte B, por favor. Pedimos, dice el apóstol, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Ya la conocemos, ¿verdad? ¿O no? ¿Otra vez, iglesia? Ya la conocemos. Siempre alegres, orando y agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, mire lo que implica, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, diga conmigo así, perseverarán con paciencia en toda situación. Atención, iglesia, dando gracias con alegría al Padre. Digan amén. Dando gracias con alegría al Padre. Diga conmigo, alegría permanente, oración constante, gratitud en toda situación. Ahora dígase usted mismo, esa es la voluntad de Dios para mí. Ahora, ¿qué nos brinda? Diga conmigo, paz interior, intimidad con Dios, edificación espiritual. ¿Le parece poco? ¿Qué más nos da el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros? Fortaleza y protección. Anótelo así, fortaleza y protección. Salmo 28, 7. Salmo 28, 7. El Señor es mi fuerza. ¿El Señor es qué? Diga, el Señor es fuerza. Dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. O sea, está hablando de fortaleza y protección. Mire lo que dice, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Preste atención, iglesia. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Vuelve y juega. Gracias siempre, orando y alabanza. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Iglesia, les pregunto, ¿no le parece tan sencilla la palabra de Dios? Que nos diga, ¿quieren conocer mi voluntad? Sí, Señor, queremos conocer tu voluntad. Sencillo. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. ¿Y qué más, Señor? ¿Y qué más? ¿No? Eso, haz eso. Pero Señor, no, y el resto, no, haz eso.
Porque si haces eso, vas a tener paz interior. No vas a sufrir de estrés. No te vas a enfermar por bajas defensas causadas por el estrés. Va a haber sanidad en nuestra vida. Vas a tener intimidad conmigo, dice el Señor. Vas a ver milagros. Vas a desarrollar el poder mío en tu vida. ¿Quieren conocer más? Sí, Señor, quiero conocer más. Vas a crecer espiritualmente. Vas a madurar espiritualmente. Vas a confiar plenamente en mí. ¿Y quiere conocer más? Sí. Vas a tener mi fuerza y vas a tener mi protección. ¿Alguien quiere más? Vas a tener mi fuerza y vas a tener mi protección. Les recuerdo quién escribió el Salmo. David, el rey David. Y creo que lo hizo inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, pero confiado y seguro de lo que estaba escribiendo porque él mismo lo había experimentado. Él experimentó la fuerza, la protección, el poder de Dios en su vida. ¿Haciendo qué? Viviendo alegre, comunicado con Dios y agradecido con Dios en toda situación. Cuando llega y el ejército está siendo amenazado por el gigante Goliat, el ejército de Israel estaba atemorizado. Y y David, tranquilo. Saúl y su ejército atemorizados. Y David, tranquilo, alegre, fresco. ¿Y de dónde saca usted eso, Bernardo? De un diálogo que tiene con sus hermanos y con la gente de ahí. Le dice, ¿y qué están dando? ¿Qué están dando al que se enfrente con ese? Fresco, tranquilo. Goliat vociferaba, maldecía. Y David decía, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con todas esas cosas. ¿Sabe qué? Yo vengo en nombre del Dios Todopoderoso. Agradecido con Dios por lo que había hecho por él. Es decir, si Dios me ha salvado y he podido cuidar las ovejas de mi Padre. Si viene un león, yo lo persigo, lo agarro, lo mato. Si el Señor me ha dado esas victorias, ¿usted qué? Y ya sabemos la historia. Le gana Goliat. Y luego el rey lo emplea. Lo lleva a que lo acompañe en palacio. Y el rey era medio chiflado. Tenía episodios de locura. Bueno, yo diría, de vez en cuando era cuerdo. Porque vivía muy deprimido y vivía medio chiflado. ¿Y David qué hacía? Sacaba el arpa, cantaba, bailaba, y el otro loco. Y claro, cuando un loco ve al otro cuerdo, se le vuela la chispa. Y entonces, ¿qué hacía? Le lanzaba la espada o le arrojaba la lanza. ¿Y David qué hacía? Las esquivaba y cantaba. Y agradecía a Dios, digan amén. Dios le daba la fuerza, Dios lo protegía, Dios lo cubría con un escudo, no le pasaba absolutamente nada. Alegre siempre, orando constantemente, agradecido con Dios. ¿Cuántos quieren la fuerza de Dios, la protección de Dios? Haga su voluntad. Viva siempre alegre. Viva orando constantemente. La oración no es que usted se tiene que ir y meterse en un monasterio
o en un sitio aislado. No, la oración constante es esa capacidad de dialogar permanentemente con Dios en toda situación. Voy a salir, Señor, está nublado, Señor, por favor, que no me moje, que pueda llegar bien al trabajo, dispone el Transmilenio, dispone el taxi, que el carro no me falle, es eso. Voy por un tráfico muy atascado, Señor, libera este tráfico, bendice a cada persona que está aquí, dale sabiduría, es esa capacidad de orar siempre, en toda situación. Voy a entrar a una junta, Señor, bendice a cada persona que va a estar en la junta. Voy a presentar un examen, Señor, dame sabiduría. Son cosas cortas. Y el ejemplo nos lo dio Jesús. ¿Cuándo vio a Jesús haciendo grandísimas oraciones? Eran oraciones cortas, pero totalmente conectado con el Padre. Alegres siempre, orando constantemente, agradecidos en toda situación. Yo no sé la situación que usted esté viviendo hoy, pero sé quién tiene el control. Se llama Dios. Yo no sé qué problema tenga usted hoy, pero sé quién se lo puede solucionar. Se llama Dios. Pero Él espera primero de nosotros que hagamos su voluntad. Ay, Bernardo, ¿y cuál es su voluntad? Ya te la dije. Alegres siempre, orando constantemente, agradecidos en toda situación. Yo no sé, iglesia, si nos queda muy difícil entender eso. Para mí es una revelación muy grande. Saber que Dios tiene... Yo podría seguir predicando sobre los versículos que hablan de la alegría, de la gratitud y de la oración, y los beneficios que eso trae. Pero no tengo tiempo. Pero le recomiendo, agarre su Biblia o entre a Google, busque concordancias y busca la palabra gratitud, la palabra alegría y la palabra oración constante. Y se dará cuenta la cantidad de bendiciones que Dios tiene a través de esa que es su voluntad buena, agradable y perfecta. Mire conmigo el Salmo 18. Salmo 18, versos 1 al 3. Ojalá se vuelva una palabra rema en nuestra vida. Ojalá podamos tenerla en nuestro celular, en una tarjeta, en algo donde podamos estarla viendo constantemente. Salmo 18, 1, 3. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. ¿Quién es su fuerza? ¿Quién es su fuerza, iglesia? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Ese aplauso es para Dios, iglesia. Diga conmigo, iglesia, alegría permanente, oración constante, gratitud en toda situación. ¿Qué nos brinda eso? Que es la voluntad de Dios. Diga conmigo, paz interior, intimidad con Dios, edificación espiritual, fuerza y protección. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? ¿Por qué no cierra sus ojos? Interiorice un poco su ser para escuchar lo que Dios tiene para decir al final. A quien anhela vivir alegre y agradecido, vive siempre alegre, ora sin cesar. Dame gracias en toda situación, porque esta es mi voluntad para ti.
en Cristo Jesús. Que tu amabilidad sea evidente a todos. No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, preséntame tus peticiones y dame gracias. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Preséntate ante mí con cánticos de júbilo. Reconoce que yo soy Dios. Yo te hice y eres mío. Entra por mis puertas con acción de gracias. Alaba mi nombre, porque yo soy bueno y mi gran amor es eterno. Mi fidelidad permanece para siempre. De la manera que recibiste a Cristo Jesús como Señor, vive ahora en Él, arraigado y edificado en Él, confirmado en la fe y lleno de gratitud. Yo soy tu fuerza, tu escudo. Tu corazón debe confiar en mí. De mí recibes ayuda. Tu corazón debe saltar de alegría y con cánticos me darás gracias. Yo soy tu roca, tu amparo, tu libertador, el peñasco en quien te refugias. Yo soy tu escudo, el poder que te salva, tu más alto escondite. Me invocas y quedas a salvo de tus enemigos. Quien te ama, Dios. Yo quiero oír ese aplauso para Dios, iglesia. Denle el mejor aplauso al Señor. Para ti, Dios. Denle el mejor aplauso a Dios.